¿Por qué el liderazgo tradicional está agotado? Bueno, en este video mi intención es trabajar distintos conceptos y paradigmas que llevan a pensar que el liderazgo tradicional ya no resuelve las situaciones que hoy enfrentamos los líderes ante un mundo tan cambiante y ante necesidades tan diferentes en esta nueva era. Venimos de modelos donde, ¿qué es ser buen líder, no? Básicamente era decir rápido, ser fuerte, dividir esto de emoción y razón. ¿Qué es ser un buen líder? Bueno, el que resiste, el que manda, el que aguanta, el que no se quiebra. Hoy, cuando trabajo con otras herramientas y escucho a los líderes y muchos profesionales con responsabilidad, aparece esta palabra que es el agotamiento, no solo cansancio y enfrentar dificultades, agotamiento. Es decir, personas que cumplen con sus objetivos, que sostienen equipos y que responden a demandas constantes, sienten que algo se está apagando. Y quiero plantear esta idea desde el inicio, ¿no? Tal vez no sos vos. El problema es el modelo de liderazgo que seguimos intentando sostener con un cerebro y un cuerpo que ya no puede más. El liderazgo que aprendimos y que todavía se enseña en muchas organizaciones tiene que ver con una lógica instrumental. ¿Qué significa esto? La lógica instrumental concibe a las personas como medios para alcanzar fines productivos. Para este paradigma, lo central es la eficiencia, el control y la rapidez. Las emociones se consideran un obstáculo y la pausa una pérdida de tiempo. Hay un libro muy interesante de Frederick Laloux donde describe distintas formas organizacionales que fuimos adoptando a lo largo de la historia de la humanidad y habla de distintos modelos de ejercer este liderazgo. La lógica instrumental tiene que ver con lo que este autor habla de modelo rojo, ámbar y naranja, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente estamos hablando de estructuras jerárquicas, foco en resultados, liderazgo autoritario o meritocrático. El problema no es que estos modelos hayan existido, es decir, tienen que ver con momentos culturales y sociales que hacen posible que florezcan, aparezcan o se inicien. El problema es seguir utilizándolo en un mundo que ha cambiado radicalmente. Hoy vemos organizaciones que logran resultados, pero ¿a qué costo, no? El costo es estrés crónico, burnout, rotación constante y pérdida de sentido. Las organizaciones actuales no operan en contextos estables. Estamos operando en entornos que son más bien volátiles, inciertos, que hay mucha complejidad y ambigüedad. A su vez, después de la pandemia, este escenario evolucionó a lo que se llama un contexto Bunny, donde las personas nos sentimos mucho más frágiles, aparece la ansiedad, nada es lineal y aparecen situaciones más bien incomprensibles. Entonces, lo que ayer funcionaba, hoy entra en un modelo más bien de colapso. Entonces, cuando tomás, aunque sea pequeñas decisiones, esto genera grandes impactos. Entonces, lo que la ansiedad se genera en un individuo comienza a ser parte de una estructura, comienza a ser parte de la estructura de la organización. Y aparece una pregunta central acá. ¿Cómo liderar en un mundo cada vez más frágil sin rompernos nosotros primero? ¿Qué pasa a nuestro cerebro? Nuestro cerebro no está diseñado para vivir en estado de urgencia permanente. Está diseñado para alertarnos de las amenazas que aparecen. Pensemos cuando vivíamos en las cavernas, aparecía una amenaza como un depredador, el cerebro activaba una alerta para solucionar esa situación. Actualmente no tenemos esas circunstancias, pero pensamientos amenazantes ejercen sobre el cerebro la misma función. Entonces, acá tenemos que hablar del estrés. El estrés es una respuesta breve
que está destinada a resolver una amenaza concreta. No es un modo de funcionamiento sostenido. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana laboral, la urgencia se volvió estructura. Entonces hay decisiones constantes, presión por resultados, exposición permanente, demandas cruzadas. Esto genera el modo alerta. Entonces, neurobiológicamente, esto genera una activación repetida del eje del estrés. Neurobiológicamente, esto genera una activación repetida del eje del estrés o lo que se llama el sistema de alerta que se aloja en el sistema límbico. Y acá aparece como protagonista la amígdala, esa parte de nuestro cerebro que es una estructura clave en la detección de las amenazas y cada vez es más protagonista en estas situaciones. Neurobiológicamente, esto genera una activación del eje del estrés. Esto genera activación del sistema límbico, donde está la amígdala, esa parte del cerebro donde su función principal es detectar amenazas. Entonces acá se convierte en la gran protagonista. Cuando esto ocurre de manera sostenida, la corteza prefrontal, que es responsable de la planificación, de nuestra regulación emocional, de la toma de decisiones complejas, comienza a perder eficacia funcional. Entonces esto tiene consecuencias directas en el liderazgo. Tomamos decisiones mucho más reactivas, tenemos menor tolerancia a la ambigüedad, se reduce la empatía y aparece lo que se puede decir que es una rigidez cognitiva, es decir, pensamos peor, tomamos malas decisiones. Y acá es importante, y lo subrayo, ¿no? Que esto no es una cuestión de carácter, de personalidad ni de capacidad. Es una consecuencia biológica en un contexto mal diseñado para el cerebro humano. Entonces, por eso cualquier propuesta seria de liderazgo hoy necesita mirar el estrés. No se puede pedir presencia, visión o conciencia en un cerebro que está saturado, que está agotado. El liderazgo tradicional nos enseñó a separar razón y emoción, productividad y bienestar. Bueno, yo hace unos años atrás, 10 años atrás, hablar de emocionalidad en las organizaciones se consideraba hasta, diría, como algo esotérico. Pero esta división es artificial. Desde las neurociencias sabemos que no existe una decisión sin emoción. Cada vez que tomamos una decisión, el cuerpo participa. Y si lo miramos desde las prácticas contemplativas, desde la filosofía budista aplicada al trabajo, sabemos algo complementario que es, si no somos conscientes del estado interno en el cual estamos, en el cual actuamos, terminamos reaccionando de una manera mucho más automática, aún con buenas intenciones. Entonces, acá me gustaría proponer un enfoque integral entre neurociencias y prácticas contemplativas. Las neurociencias, ¿en qué nos ayudan? Principalmente a entender qué le pasa al cerebro bajo presión. Y las prácticas contemplativas nos entrenan en cómo evitar ese estado con mayor conciencia. No se trata de elegir, de ponernos en un bando o en el otro, es decir, entre ciencia o contemplación. Se trata de cómo podemos articular estos saberes, algunos que son saberes ancestrales. ¿Para qué? Para poder regular el sistema nervioso y así pensar mejor y ampliar conciencia para elegir mejor, para tomar mejores decisiones y para evaluar mejor qué impacto generamos desde el lugar donde estamos en nuestros entornos laborales. Vamos a empezar por neurociencias. En el contexto de liderazgo, el cerebro no evalúa primero si una decisión es correcta o incorrecta. Evalúa primero si es segura o es amenazante. Porque esta es la función del cerebro, estar todo el momento detectando si hay recompensa o si hay amenaza. Un gran autor de neuroliderazgo es David Rock y acá traigo el modelo SCARF que lo utiliza en su libro Your Brain at Work, libro que recomiendo, y describe 5 dominios
que el cerebro social monitorea constantemente. Uno es el estatus, es sentir que valgo, que soy reconocido, es decir, todo el tiempo aparece esto. Otro que es certeza, es el cerebro necesita poder anticipar lo que viene. Otro es la autonomía, es decir, qué margen de elección yo tengo en las cosas, eso lo va evaluando el cerebro. Relaciones, sentir pertenencia y vínculo. Y justicia, es decir, percibir que esto es justo. Esto es lo que hace el cerebro, ¿no? Monitorea constantemente estas cuestiones. Cuando alguno de estos dominios se siente amenazado, el cerebro, ¿qué activa automáticamente? El modo defensa, el modo alerta. Y acá no tiene que ver con que la persona sea inmadura, sino que el cerebro está diseñado así, ¿no? Desde la mirada del coaching, para nosotros esto es clave. No podemos acompañar procesos de cambio ni decisiones conscientes si el sistema nervioso del líder está en estado de amenaza. Como expliqué hace unos minutos, en estado de amenaza, en sistema límbico de alerta, el cerebro lo único que va a buscar es defenderse. Entonces, ¿qué buscamos con esta información? Fundamentalmente hacernos más conscientes. Entonces, acá les propongo un ejercicio para ver, bueno, qué se activó si yo estoy en modo defensa. Entonces, les propongo una práctica. Supongamos que tenés que tomar una decisión o vas a una conversación difícil o hay un momento de tensión en una reunión de equipo. La primera pregunta que tenés que hacerte es, ¿qué está siendo amenazado para mí ahora? ¿Mi estatus? Si estoy perdiendo valor, no me reconocen. ¿Necesito tener certeza? ¿Se ve amenazada mi autonomía? ¿Se ve amenazado mi sentido de pertenencia? ¿Cuál es mi percepción de justicia? Esas son las preguntas que hay que hacer. Nombrar esto no es que elimina el problema, pero reduce la activación de la amígdala y devuelve acceso a la corteza prefrontal, porque le estoy poniendo nombre. Ya solo el hecho de etiquetar lo que nos está sucediendo em, genera reducción de la amenaza. ¿Por qué integramos neurociencias, coaching y prácticas contemplativas? Bueno, básicamente porque ante la complejidad que nos enfrentamos diariamente, un solo paradigma no alcanza para resolver las situaciones a las cuales nos enfrentamos. ¿Qué nos brinda las neurociencias? Fundamentalmente información de cómo funciona el cerebro y nuestro cuerpo frente a situaciones de tensión, nos dan lenguaje, evidencia científica y nos ayudan a entender procesos que en otros momentos no teníamos posibilidad. ¿Por qué pensamos que el coaching es necesario? Porque el coaching ofrece un espacio de reflexión, de toma de conciencia, de elegir desde lugares diferentes. Entonces, sabemos desde el coaching que el cambio no ocurre solamente porque entendemos la situación, sino porque miramos la forma, ¿no? Miramos la forma en cómo nos relacionamos con nuestras creencias y con nuestras decisiones. Entonces es un espacio de posibilidades, de cambio. Y las prácticas contemplativas, fundamentalmente, acá quiero aclarar que trabajo con la corriente de Tartantulcu, de Skillful Means, medios hábiles para el trabajo. Y acá hablamos de más profundidad, ¿no? Es cómo vivimos la experiencia de nuestra vida en el trabajo y habitarla con presencia. Entonces, el coaching abre preguntas, las prácticas contemplativas nos entrenan para desarrollar una capacidad de permanecer en la experiencia sin reaccionar desde el automático.
Entonces, esta integración para mí tiene un objetivo claro, que es acompañar a los líderes no solo a que sean efectivos, sino que puedan sostener su humanidad en contextos de alta complejidad. ¿Y esto qué significa? Primero, que puedan regular su sistema nervioso. Luego, ampliar la conciencia y así elegir qué acción tomar. También mirando a su equipo y entendiendo que no solo a él como líder le pasan estas cosas, sino también a sus colaboradores. Entonces, cuán diferentes pueden ser las decisiones que tomamos desde este espacio de conciencia. Entonces, estamos mirando lo biológico, lo humano y lo ético. Ya finalizando esta clase sobre por qué el liderazgo tradicional ya ha caducado y tenemos que pensar en nuevas modalidades de liderazgo, vamos a hablar de dos conceptos que es la urgencia o la presencia. Cuando estás liderando desde de lo urgente, de lo que hay que resolver ya, incluso cuando tomas decisiones que podemos decir que técnicamente son correctas, puede generar desgaste porque la urgencia estrecha la percepción, reduce la escucha, acelera respuestas automáticas, entonces probablemente no tengas conexión con tus emociones, con lo que sucede en tu cuerpo y, y te exijas mucho más, ¿no? Esto que pasa en el modelo de urgencia es un modelo más vinculado a la exigencia. Ejemplos? Muchas veces estás agotado y decís, tengo que seguir trabajando. Ni un minuto de respiro. Entonces, esto reduce mucho la posibilidad de tomar decisiones con conciencia. ¿Y qué es presencia, no? La presencia es, bueno, estar conectado con lo que sucede. La presencia amplía porque puedes elegir, porque podés tomar decisiones donde razón y emoción estén integradas y están mirando el contexto en el que estás formando parte. Y esto no es conceptual, esto tiene que ver con la experiencia. Y acá me gustaría incorporar la idea de trabajar con algunos conceptos que Tartantulcu en su libro de Skillful Means propone, ¿no? Que tiene que ver con profundizar en la práctica de la presencia. Tartantulcu dice que gran parte del sufrimiento humano no proviene solo de las situaciones en sí, sino de la falta de conciencia que tengo de mi estado frente a esa situación. Em, ¿Qué tendría que ver esto con el liderazgo? Fundamentalmente en que tal vez estés tomando acción, que técnicamente, vuelvo a decir, son correctas, pero que están internamente desalineadas con lo que sentís, con lo que le pasa a tu cuerpo. Entonces acá propongo otra práctica que él la da en su libro y tiene que ver con, bueno, en tu jornada laboral, tómate 3 minutos, detén todo lo que estás haciendo. Lleva la atención no solo a los pensamientos, sino, bueno, ¿cómo estás vos internamente? ¿Te sentís acelerado? ¿Te sentís lento? ¿Cuál es el tono de tus emociones? ¿Qué emociones aparecen? ¿Enojo, miedo, alegría? ¿Cuál es la sensación corporal predominante? Entonces, escríbelo, anótalo, obsérvalo. Esto no es que esté bien o esté mal, ya solo el hecho de observarlo em, trae conciencia. ¿Y qué le podemos sumar? La perspectiva del coaching. Esto es un acto de autoobservación consciente. Em, Decir, bueno, ¿qué me está pasando? Fundamentalmente, desde estas herramientas, dejamos de reaccionar para tomar decisiones mucho más conscientes, activas. Y vas a obtener una acción que surge más
desde la presencia, desde la coherencia interna. Al cierre te digo que esto del liderazgo consciente, que es el nuevo modelo, trabajar desde la conciencia, desde la presencia, no es una moda, es una respuesta necesaria a un modelo que dejó de funcionar. En el próximo video voy a estar abordando uno de los mitos más arraigados del mundo laboral, que es las emociones nos juegan en contra o no, no hay que tomar decisiones desde la emoción. Y vamos a ver, bueno, que el entender cómo funciona nuestro sistema emocional nos da mayor fortaleza en este ejercicio de liderazgo. Muchas gracias.